El 1 de septiembre de 1939 fue un día que marcó a la humanidad. En ese día, Alemania invadió Polonia, dándole inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto armado de la historia, y donde el ser humano sacó lo peor de sí mismo. Si bien ya han pasado casi 80 años desde el final de este conflicto global, este aún posee sus misterios, curiosidades, teorías, datos curiosos y oscuros, mismos que hoy te traigo en este iceberg de creación propia. Algunos datos posiblemente ya los conocías, y otros quizá nunca habían sido hablados por alguien más, y al igual que mi iceberg del ejército mexicano, este estará dividido en partes, abarcando 2 niveles en cada una. Ya sin nada que decir, que empiece el video. Armas que aún se usan. Varias armas de fuego usadas o creadas en plena contienda continúan en uso hasta la actualidad, como las ametralladoras Browning M2, que es la ametralladora principal de la OTAN y otros países, o la MG-42 que aún es utilizada en Alemania y otros países, o la pistola Colt M1911, usada tanto por fuerzas militares como policiales. Deuda de guerra Reino Unido. El 29 de diciembre de 2006 el Reino Unido realizaba su último pago a Estados Unidos y Canadá, liquidando su deuda de guerra contraída por la ayuda de esos países en la Segunda Guerra Mundial, la cual se comenzó a pagar en 1950, y con pocos años sin pagar por motivos políticos y económicos. Productos nacidos en la guerra. Muchos productos que utilizamos en la actualidad son resultado del esfuerzo de guerra de varias naciones. Como ejemplo tenemos la penicilina, o el más famoso es la Fanta, el refresco de naranja nacido en la Alemania nazi, debido a la entrada de Estados Unidos a la guerra, que provocó que las plantas de Coca-Cola en Alemania ya no pudieran producir esta bebida, teniendo que aprovechar los recursos disponibles, creando así la Fanta, abreviación de fantasía. Líderes en la guerra. Muchos futuros líderes mundiales tuvieron que tomar las armas o apoyar directamente al esfuerzo de guerra. En el caso del Reino Unido, la reina Isabel sirvió en el servicio territorial auxiliar de mujeres como segunda teniente. En el caso de Estados Unidos, varios de sus presidentes sirvieron en el ejército durante el conflicto. Eisenhower tenía el grado más alto, siendo el comandante supremo de las fuerzas aliadas en el día D. También participaron los presidentes George W. Bush, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Lyndon B. Johnson, Gerald Ford y Jimmy Carter. Amor en la guerra. La Segunda Guerra Mundial no fueron solo grandes y cruentas batallas. Los soldados lograron contraer matrimonio o noviazgo con distintas mujeres de los países por los que pasaban. Tan solo por poner un ejemplo, 70.000 soldados estadounidenses y 47.000 canadienses aprovecharon su estancia en Gran Bretaña antes del día D para comprometerse con mujeres británicas. Conflicto más popular. La Segunda Guerra Mundial es considerado el conflicto armado más popular. De cada 100 películas bélicas que se hacen, 50 se ambientan en la Segunda Guerra Mundial, eso sin contar la cantidad de videojuegos o episodios de alguna serie ambientado en esta. Aumento de sueldo. En 1941, el soldado estadounidense promedio ganaba alrededor de $21 al mes, pero en 1942 ya con Estados Unidos dentro de la guerra el sueldo se elevó, siendo ahora de $50 mensuales. Cabe resaltar que los sargentos cobraban hasta $96.
participación latinoamericana. Los países de Latinoamérica también contribuyeron al esfuerzo de guerra de los aliados, entre envío de recursos y comida, arresto de espías del eje, y con el patrullaje naval del Atlántico, pero solo 2 países enviaron militares al combate, Brasil con la Fuerza Expedicionaria Brasileña en 1944 y México con el Escuadrón 201 en 1945. Avances tecnológicos. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo varios avances e innovaciones que utilizamos hasta la actualidad, que en su momento sirvieron para apoyar al esfuerzo de guerra y ahora gozamos como tecnología civil. Como ejemplo tenemos la penicilina, los motores a reacción, el caucho sintético y hasta el horno de microondas. Salvación de la Gran Depresión. La Gran Depresión, la mayor crisis económica que el mundo ha visto, y que tuvo su peor momento en 1932. La Segunda Guerra Mundial en parte ayudó a salir de los estragos de esta crisis, ya que la enorme cantidad de fábricas y otros nuevos empleos para el esfuerzo de guerra ayudaron a salir de ese amargo momento. US Army antes de 1941. Antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense no era el ejército poderoso que todos conocemos, ni siquiera entraba en los 10 primeros. El ejército estadounidense poseía alrededor de 175.000 soldados, contrario a los 300.000 que por ejemplo tenía Portugal, siendo un país con menos población. El ejército estadounidense además no contaba con tanques modernos, además de carecer de una ametralladora ligera, vacío que intentaron llenar con el fusil automático Browning. Más cigarros que balas. Los aliados destinaron más recursos para dar cigarros a los soldados que a la adquisición de balas. Entre 1940 y 1945 el consumo de tabaco se disparó en un 75%, en Estados Unidos los cigarrillos llegaron a escasear, el consumo por soldado llegaba a ser de 3.500 cigarrillos anuales. Brujas de la noche. El 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, el cual recibió el apodo de Brujas de la Noche por los alemanes, fue un regimiento aéreo de la Fuerza Aérea Soviética formado exclusivamente por mujeres. El regimiento fue creado gracias a la presión de la coronel Marina Raskova, aunque recibieron toda clase de insultos y desprecio por parte de sus contrapartes masculinas, recibiendo desde uniformes desgastados hasta aviones inferiores a los que normalmente llevaban los escuadrones de bombardeo, en este caso los biplanos Polikarov Po-2, los cuales podían ser derribados con facilidad usando fusiles como el Kar-98K, razón por la que el regimiento debía realizar sus ataques durante la noche. A pesar de esto, el grupo se ganó el respeto tanto de sus compañeros como de sus enemigos, recibiendo incluso elogios del propio Vasily Zaitsev. Tanque más grande. El Panzer VIII Maus es posiblemente el tanque más grande alguna vez fabricado en la historia de los blindados. Este monstruoso vehículo alemán de 188 toneladas de peso poseía un blindaje de 200 a 400 milímetros, así como un cañón de 128 milímetros. Este tanque nunca pudo ser producido en masa, además de que nunca fue usado en combate, debido al alto consumo de combustible y su elevado peso, el cual hacía que ningún puente en Europa pudiera aguantarlo. De los 2 prototipos fabricados solo sobrevive uno, el cual fue capturado por el Ejército Rojo, y hoy en día se encuentra en exhibición en el Museo de Tanques de Kubinka en Rusia. Erich Hartmann. Apodado el Diablo Negro, este piloto de la Luftwaffe es considerado el mayor as de la aviación de toda la historia, ya que posee un total de 352 aviones derribados, 345 soviéticos y 7 estadounidenses, participando en un total de 1.404 misiones. Sumado a esto, nunca fue herido o derribado en combate, a pesar de tener que hacer aterrizajes forzosos. En 1943 durante un aterrizaje forzoso fue capturado por soldados soviéticos, pero al fingir
fingir heridas internas fue puesto en una camilla y subido a un camión, pero la columna donde se encontraba fue atacada y en medio de la confusión aprovechó para escapar. Posteriormente tras la guerra se unió a la Fuerza Aérea de la Alemania Occidental, retirándose de la misma en 1970. Falleció a causa de un tumor cerebral el 20 de septiembre de 1993 a la edad de 71 años. Aviadores de Tuskegee. Los aviadores de Tuskegee son un grupo de aviadores afroamericanos que se formaron en el instituto del mismo nombre en Alabama, y posteriormente sirvieron en el 332 Grupo de Combate del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, con 445 aviadores, lucharon en el norte de África y en Europa, perdiendo a 80 de sus compañeros. La creación de este cuerpo de aviación fue por orden directa del propio presidente Roosevelt, quien consideró que serviría para combatir la segregación que se vivía en aquellos años. En el año 2008, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, entregó la Medalla de Oro del Congreso a unos 300 aviadores, así como a las viudas de los que ya habían fallecido o cayeron en combate. Campañas de recolección. Para apoyar el esfuerzo de guerra, en varios países se llevaron a cabo campañas de recolección de metales, en los cuales la gente iba a dejar objetos metálicos o que contuvieran metal, el cual serviría en la elaboración de armas. En Estados Unidos, por ejemplo, se determinó que 17 tubos de pasta de dientes tenían el estaño suficiente para soldar todas las conexiones de un bombardero B-25, 10 hornillos equivalían a un vehículo de reconocimiento, 10 cubetas metálicas servían para fabricar un mortero, y 250 cortadoras de césped equivalían a una batería antiaérea. Las campañas no solo recolectaban metales, se sabe que también se recolectaba papel y hasta aceite de cocina usado, ya que este servía para poder fabricar armas o explosivos. Mujeres en el Ejército Rojo. A diferencia de los demás ejércitos de la contienda, el Ejército Rojo movilizó a mujeres a primera línea, tanto como soldados de infantería e incluso en la aviación. Quizá el ejemplo más famoso es Lyudmila Pavlichenko, considerada la francotiradora más letal de la historia. Helados en los barcos. Para elevar la moral de los soldados y marinos en el Pacífico, y resolver el problema del intenso calor, en los buques se encontraban máquinas expendedoras de helados. Posteriormente en 1945 se puso a flote al Ice Cream Barge, un buque que podía fabricar hasta 300 litros de helado cada hora, y que posteriormente se distribuían en las bases y embarcaciones del Pacífico. ¿Por qué los veteranos rusos tienen tantas medallas? En los desfiles del Día de la Victoria se presentan veteranos rusos de la Segunda Guerra Mundial, que durante el conflicto servían en el Ejército Rojo, y los vemos con más medallas que las que llevan veteranos de otras naciones como Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, la razón de esto se debe a que la mayoría de medallas son conmemorativas, y no ganadas en combate, medallas como 30 años de alguna batalla por ejemplo. Esta es la razón por la que traen tantas medallas. Joan Pujol García. Conocido por su nombre británico como Garbo, este agente doble español es uno de los responsables de que el desembarco de Normandía haya sido un éxito, pues este fue el que convenció a Hitler y sus mandos de que el desembarco sería en el paso de Calais. Posteriormente se iría a vivir a Venezuela, por temor a que sobrevivientes nazis quisieran tomar represalias por sus labores de espionaje y contraespionaje, falleciendo en Venezuela en 1988. Extranjeros en el día D. En el desembarco de Normandía no solo hubieron británicos, franceses, estadounidenses y canadienses, pues dentro de estos ejércitos se encontraban voluntarios de distintas partes, desde polacos, latinos y hasta un español. Caricaturas de guerra.
Tras la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, estudios de animación como Warner Bros. O Disney colaboraron con el Departamento de Defensa para elaborar caricaturas propagandísticas. Estas caricaturas fomentaban a la población qué podían hacer para apoyar el esfuerzo de guerra de su nación, desde el reciclaje, la paga de impuestos, la compra de bonos de guerra y demás. Debido a que estas animaciones poseen fuertes estereotipos racistas y xenófobos, hoy en día la mayoría se han dejado de emitir en televisión o plataformas de streaming. Eventos deportivos cancelados. La situación de guerra global acabó afectando a distintos eventos deportivos, en su mayoría que tenían planeado jugarse en Europa. Los mundiales de 1942 y 1946 se cancelaron por el desarrollo y consecuencias de la contienda, reanudándose hasta 1950. En el caso de los Juegos Olímpicos, las ediciones de Helsinki 1940 y Londres 1944 también fueron canceladas, volviendo a la normalidad hasta 1948 con Londres como sede. Última Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro, la condecoración alemana más conocida, entregada a militares por actos de valentía o destacar en el campo de batalla, aunque en ocasiones se entregaba también a civiles. A pesar de su gran fama, esta condecoración fue entregada por última vez en mayo de 1945, ya en el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces el gobierno alemán no ha concedido ninguna Cruz de Hierro a militares o civiles. Colt M1911 con esvástica. En los últimos momentos de la guerra, en Noruega, que se encontraba bajo ocupación alemana, existía una fábrica con licencia para fabricar la pistola estadounidense Colt M1911, por lo que en los últimos momentos a menos de 1000 pistolas se les grabó una esvástica. Hoy en día estas pistolas son muy codiciadas por coleccionistas de armas. En la descripción te dejo un video que hice sobre esto donde está más detallado. Batalla más larga. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial es la Batalla del Atlántico, durando desde el 3 de septiembre de 1939 hasta el 7 de mayo de 1945. En esta batalla los submarinos alemanes tenían la misión de acabar con las líneas de suministros aliadas, por lo que se vieron involucrados la mayoría de países con mar en el Océano Atlántico, incluyendo a varios de Latinoamérica como Cuba, México o Brasil. A pesar de ser un intento de acabar con las líneas de suministro aliadas hacia Europa, la batalla terminó siendo muy costosa para Alemania, perdiendo a 28.000 de sus 41.000 tripulantes, y 753 de sus 863 submarinos activos. Poco castigo a desertores. El ejército estadounidense fue posiblemente uno en el que la deserción se castigó muy poco. En total 100.000 soldados desertaron a lo largo del conflicto, de los cuales solo a 21.049 se les sometió a un consejo de guerra, a 49 se les sentenció a la pena de muerte, pero solo a uno se le aplicó. Baja escolaridad. En el ejército estadounidense, solo 1 de cada 3 soldados se había graduado de la escuela, 1 de cada 4 tenía un diploma de bachillerato y 1 de cada 10 había cursado un semestre de estudios superiores. Sumado a ello, el 62% de los desertores admitió haber faltado a clases cuando eran niños. Mafia italiana y aliados. En 1943, se había puesto en marcha la Operación Husky. La campaña italiana comenzó con la invasión de la isla de Sicilia. Sin embargo, para poder realizar esta operación era necesario tener agentes en el terreno, asimismo alguien que conociera a la perfección el lugar para poder saber las posiciones de los militares enemigos, y nadie podía realizar mejor esta tarea que la mafia italiana, quienes además poseían un fuerte resentimiento contra Benito Mussolini, quien los había castigado demasiado. Sumado a esto, el gobierno estadounidense tenía otro plan con la mafia, en el cual la armaría para usarla como guerrilla en caso de una invasión de hereje, que sin embargo nunca llegó a ocurrir. Monopoly de escape.
En 1941, los británicos utilizaron este famoso juego de mesa para ayudar a escapar a sus soldados que habían sido hechos prisioneros por los alemanes. En cooperación con la empresa que fabricaba el juego, así como con los tratados de Ginebra, el juego se enviaba en los paquetes de la Cruz Roja destinados a prisioneros de guerra. El juego poseía un punto rojo en la casilla de salida para indicar que podía ser usado para escapar. Esto se le decía a los pilotos antes de partir a misiones de bombardeo. El juego contenía una lima de hierro, una brújula, mapas de varios países de Europa, además de billetes franceses, alemanes y suizos. El truco fue tan efectivo que el juego debía ser destruido ya con el escape completado, por lo que en la actualidad ninguna versión de este Monopoly sobrevive en ningún lado, convirtiéndolo en la versión más difícil de conseguir. Otros Hitler. En la guía telefónica de Nueva York de 1939 aparecían 22 personas que se apellidaban Hitler, pero en la guía de 1945 ya no quedaba ninguno, posiblemente se hayan cambiado el apellido o hasta hayan caído en combate. Cuatro veteranos de 4 guerras. Esta foto fue tomada en la década de los 40, donde vemos a 4 veteranos de 4 guerras de Estados Unidos, uno de la Segunda Guerra Mundial, uno de la Primera Guerra Mundial, uno de la Guerra Hispano-Estadounidense y uno de la Guerra Civil de esa nación. ¿Estados Unidos atacó a México? Constantemente se ha dicho que los submarinos que hundieron los buques que hicieron que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, eran estadounidenses y no alemanes, debido al tenso pasado de ambas naciones. Pero más allá del patriotismo y teorías de conspiración sin fundamentos, la realidad es que los submarinos sí eran alemanes. En los archivos federales de la Marina de Guerra alemana, encontramos el reporte del hundimiento del buque Potrero del Llano. En la bitácora del capitán Hans Sweet, el comandante del U-129, relata cómo fue atacado por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en las costas de Tampico. Derechos de la mujer. La situación de guerra hizo que los hombres tuvieran que abandonar sus trabajos para marchar al frente de batalla, lo que hizo que las mujeres tuvieran que tomar su lugar en varias tareas, como el trabajo en las fábricas. Estas acciones fueron las que sentaron las bases para los derechos de la mujer, al demostrar que podían hacer más que solo limpiar la casa y dar clases. Todas las razas en la Wehrmacht. La Wehrmacht es considerado como el primer ejército del mundo en tener todas las razas, desde negros, cosacos, árabes, asiáticos y hasta judíos combatiendo en el frente de batalla por la Alemania nazi. Paquetes de Chicago a Berlín. Exceptuando a los británicos, la Cruz Roja estadounidense envió paquetes de ayuda a los prisioneros de guerra occidentales en manos del Eje. El total fue de 28 millones de paquetes, los cuales se decía que si se acomodaban en fila, llegarían desde la ciudad de Chicago hasta la capital del Reich, Berlín. Tinta de setas. Quizá esta haya sido la mejor forma de contraespionaje aplicada por Alemania en el conflicto. El Coprimus comatus es una seta bastante común en Europa y no es tóxica, por lo que esta es comestible, pero además en la Edad Media se descubrió que era posible hacer tinta negra con esta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pasaportes resultaban demasiado útiles en Alemania y la Francia ocupada, mismos que solían ser falsificados, pues representaba una ligera línea entre la vida y la muerte. Sin embargo, el contraespionaje alemán utilizó la tinta obtenida de esta seta para elaborar sus pasaportes y reconocer las falsificaciones, pues al pasarlos por un microscopio se debían encontrar rastros de esporas que garantizaban la autenticidad del mismo, de lo contrario se revelaba que era falso. Armas raras e inútiles.
Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon distintas armas, algunas que fueron muy útiles, otras que solo fueron un gasto de recursos, pero hubo muchas que no pasaron del prototipo, desde el famoso tanque Rata, el cual de haberse completado habría sido el tanque más grande de la historia, el rayo solar que tardaría de 50 a 100 años en construirse, entre muchas otras que apenas si se llegó a hacer el prototipo y otras que no pasaron de los planos. Primera foto de la Tierra. El 24 de octubre de 1946 se tomó la primera fotografía de la Tierra. Para lograr la hazaña se colocó una cámara en un cohete V2, el cual habría estado en el arsenal alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Dos fotos del final. Existen dos fotos del Ejército Rojo izando su bandera en el Reichstag. La primera es la que ves en pantalla, pero al gobierno soviético no le gustó, pues la consideró poco estética para la propaganda. Para eso se tomó la segunda, la cual posee detalles como el humo al fondo o los soldados abajo, y siendo posiblemente la más conocida. Cóctel Molotov. Aunque esta famosa granada casera se usó por primera vez en la Guerra Civil Española, el nombre que posee lo obtuvo durante la Segunda Guerra Mundial, o más bien en la Guerra de Invierno. El comisario del pueblo para los asuntos exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, comunicó a los finlandeses por radio que la Fuerza Aérea Soviética no los bombardeaba, sino que les suministraba comida por aire. Ante esta situación, las bombas de racimo soviéticas fueron llamadas canastas de pan Molotov, y a las botellas llenas de gasolina como cóctel Molotov, obteniendo de ahí su nombre por el que todos lo conocemos. Armas estadounidenses en el Ejército Rojo. La ley de préstamo y arriendo de Estados Unidos también benefició a la Unión Soviética, tanto en alimentos como en vestimenta, pero también en la entrega de armas y material bélico. Desde ametralladoras Browning M2 para buques de patrulla, varios jeeps para el ejército de tierra, aproximadamente la Unión Soviética recibió 19.000 aviones de Estados Unidos y el Reino Unido también recibió tanques como el Sherman o el M3 Lee, armas para la infantería como el subfusil Thompson, e incluso la totalidad de los vehículos de transporte de tropas que usaba el Ejército Rojo, debido a que la Unión Soviética no producía esta clase de vehículos durante la guerra, además que en total 200.000 camiones estadounidenses fueron entregados a la Unión Soviética. Recompensas por líderes. En 1940, un industrial estadounidense ofreció una recompensa a quien le entregará a Hitler, la cual fue de $1 millón, que en su momento fue la recompensa más grande ofrecida por un criminal. Por otro lado, un empresario sudafricano intentó negociar con el general Eisenhower, en el cual le daría 10.000 libras si este le llevaba a Benito Mussolini, para presentarlo en los teatros de Ciudad del Cabo. Cambios territoriales. Como en la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial se presentaron cambios territoriales. Por ejemplo, Alemania perdió más territorio, perdiendo territorios como Prusia del Este o Pomerania. Japón por otro lado perdió las Islas Kuriles además de los territorios que tenía conquistados antes de su derrota. Batalla del estuario del Río de la Plata. Este episodio fue la única batalla desarrollada en América del Sur, concretamente en aguas territoriales de Uruguay, además de ser la primera batalla entre buques británicos y alemanes de toda la guerra. La Royal Navy logró hundir al acorazado de bolsillo alemán Graf Spee. El buque permaneció en la bahía de Montevideo, lo que disparó la tensión entre los gobiernos británico y uruguayo. El 17 de diciembre el buque zarpó de la bahía, pero el capitán optó por hundir su propio barco. Muchos marineros decidieron quedarse en Uruguay y Argentina a formar familias, donde unos pocos aún viven. Incidente Charlie Brown y Frances Ziegler. La historia de dos pilotos enemigos que 50 años después se conocieron y se hicieron amigos hasta la muerte. Charlie Brown iba sobre un B-17 severamente dañado, cuando un avión de la Luftwaffe lo interceptó, pero en lugar de dispararle lo escoltó hasta la costa francesa y lograr evitar que la artillería antiaérea alemana abriera fuego.
Posteriormente, en 1986 el ya retirado Teniente Brown fue a un evento de encuentro de pilotos de combate en Alabama, donde se le preguntó si recordaba alguna historia de la Segunda Guerra Mundial, recordando la historia del piloto que lo salvó. Posteriormente y tras 4 años de revisar expedientes de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Alemania Occidental, escribió una carta a un boletín de pilotos de combate, donde recibió una respuesta de Stigler, el piloto que lo salvó, donde posteriormente hablaron por teléfono y se conocieron en persona en 1990, siendo amigos hasta sus muertes en 2008. Rusia y Japón aún no firman la paz. La Segunda Guerra Mundial aún no acaba para Japón y Rusia, antes Unión Soviética, debido a la disputa por las Islas Kuriles, aunque se trata de tensión diplomática y no bélica. Gracias por ver este vídeo, déjame tu opinión en los comentarios. Si el vídeo te ha gustado, comenta, dale like y suscríbete para que esta comunidad crezca. Espera la siguiente parte, nos vemos en el próximo vídeo.